En el Foro de la Salud, 23º Foro Farmacéutico Andi, seguimos construyendo ideas para tener un mejor sistema de salud. Para ello queremos invitar al escenario al doctor Ricardo Ávila, él es director de portafolio, y al doctor Mauricio Reina, economista e investigador de FEDesarrollo. Muy buenos días. Como ustedes notarán, el que va a hablar hoy es Ricardo. La ventaja es que cualquier tratamiento aquí tenemos bastantes médicos, Mauricio, o sea que… Yo creo que lo que conviene hacer en este momento, ustedes ven de acuerdo con la agenda, que nosotros vamos a hacer la relatoría de lo sucedido en la mañana y posteriormente vamos a moderar y a la vez concluir el panel de 6 personas sobre el tema que nos convoca, que es el tema de transparencia, eficacia y sostenibilidad del sistema de salud. Yo lo que creo que conviene hacer en este momento, más que una resumen de lo sucedido en la mañana, es recoger los nudos conceptuales claves que han surgido de la mañana y en parte de las sesiones de los 2 días adicionales, miércoles y jueves, los nudos conceptuales claves para enmarcar la discusión del panel del mediodía. En esa discusión del panel del mediodía ustedes ven por el programa, tanto el ministro como el viceministro nos van a estar acompañando, pero también van a estar algunas de las personas que han estado en sesiones anteriores. Por lo tanto, ese panel tiene que ser jugosísimo. De ese panel no deberíamos dejar de sacar las conclusiones claves para el futuro y de ese panel no deberíamos dejar de plantear los interrogantes claves para el futuro. Por eso, para que en el panel no se haga un resumen otra vez de lo sucedido, yo lo que le propongo a Ricardo es que ahora en esta relatoría no resumamos lo pasado en la mañana, sino que agarremos los principales nudos conceptuales y como se me va a ir la voz, le quiero poner un centro en el área para que usted lo cabecee. Ese centro en el área es el siguiente. Cuando uno revisa, el doctor Arcila ha tenido la gentileza de invitarme y invitarnos en ocasiones pasadas a este foro. Cuando uno revisa las conclusiones de foros anteriores y las discusiones de foros anteriores, se encuentra con 2 o 3 rasgos de lo sucedido en el sistema que creo que lo caracterizan de manera bastante correcta, sintética y preocupante hasta cierto punto. Un sistema con buenos resultados en cobertura, todos lo sabemos, un sistema con resultados más o menos buenos en indicadores de salud, un sistema con buenos recursos desde la perspectiva de asignación de dineros del PIB al sector salud y con pocas posibilidades de hacerlos crecer más. No obstante la presentación que tuvimos del doctor Cardona del Ministerio de Hacienda, donde él señala que hay unos esfuerzos por hacer para recoger más recursos, no pretendamos que vamos a alcanzar los niveles de España, ni mucho menos, y ni hablar pues de los
países que estaban en el cuadrante de arriba que nos presentaba Sergio Clavijo en algún momento. Difícilmente podremos alcanzar el 9% del PIB en un escenario muy optimista. Pero ahí están más o menos los resultados: buena asignación de recursos, buen avance en cobertura, algunos indicadores que han ido mejorando y con un debe grande en cuestiones institucionales, proceso de descentralización, profundizar y fortalecer la prevención y el cuidado, retomando esta charla que tuvimos hace unos minutos, en lugar de hacer énfasis en lo curativo. Ese era más o menos el diagnóstico, hasta que arrancó la bomba. Y la bomba se llama no POS, aumento de recobros, un no POS que descuadraba inmediatamente las finanzas de lo que estaba concebido originalmente, aumento de recobros, un FOSIGA en crisis y un aumento, por supuesto, de los recursos destinados al sistema, pero totalmente salido de madre, es decir, totalmente sujeto a decisiones judiciales sobre tutelas, que hizo que el plan de beneficios fuera virtualmente ilimitado. ¿Qué sistema es eficaz, transparente y sostenible con un plan de beneficios ilimitado? Ninguno. ¿Qué sistema es eficaz, transparente y sostenible con un plan de beneficios impredecible para los actores que están dentro del sistema? Ninguno. Súmenle ustedes la otra pata que le nació al gato, que es el tema de la corrupción, y pues todos los beneficios y todos los logros que están en un plato de la balanza trastabillan de manera inmediata con esos dos grandes déficits. Uno, el que el plan de beneficios es virtualmente impredecible, se convirtió en virtualmente impredecible y creciente y descuadró todo. Y dos, el tema corrupción. Quiero destacar una de las cifras que oímos en la mañana de hoy. El cálculo de Sergio Clavijo sobre lo que puede costar el hueco de Saludcop y Caprecom es de 5 billones de pesos. Punto y aparte, el cálculo de lo que han capitalizado las EPS en los últimos años, meses, aunque no ha capitalizado ni siquiera el 50% de las EPS, es de 5,5 billones. Es decir, el hueco de la corrupción es brutal y cuando uno lo compara con lo que han tenido que capitalizar las EPS, son prácticamente sumas iguales. Es decir, que la corrupción, más allá de los titulares de prensa, no es marginal para la sostenibilidad del sistema. En todo ese contexto hay avances, por supuesto, normativos, adelantados por el ministro y el Ministerio de Salud en cabeza del ministro, avances tratando de organizar las finanzas de las EPS, avances tratando de controlar los costos, avances tratando un tema muy polémico en este salón, pero que es central en la discusión pública hoy, el costo de los medicamentos. Y en medio de esos avances normativos llega la ley estatutaria. Y la ley estatutaria, para alguien que ve las cosas con un sesgo como somos los economistas, parecería traer más preocupaciones que soluciones. ¿Por qué? Porque por una parte no limita uno de los dos problemas fundamentales, que es el de un plan de beneficios casi ilimitado, sino que aparentemente, y yo quiero que esto lo discutamos en el panel, aparentemente con un cambio de definiciones, no un POS explícito, sino un POS implícito, trata de resolver el problema de el no POS y los recobros. Sin embargo, uno se pregunta, el hecho de que el POS pase de ser explícito a implícito sí cambia un poco las cargas, pero en el fondo no limita el problema de la impredictibilidad del plan de beneficios y, lo que es peor, del crecimiento desmedido del plan de beneficios. Le cambia de nombre y cambia la responsabilidad de unos recobros a una necesidad de aumentar la unidad de pago por capitación. Sumemos el hecho de que el sistema estaba concebido con un gran respaldo de régimen contributivo que apoyaba el régimen subsidiado. Y sumemos en el camino el que al igualar los dos POS, el de contributivo y subsidiado,
se acabó el incentivo para que uno estuviera en el contributivo y aumentó el incentivo para que la gente se quedara en el subsidiado. Le quiero poner el centro en el área a Ricardo diciendo lo siguiente. Hoy, con todos los logros que tenemos, creo yo que se conservan un par de pecados originales, pues que no son originales, fueron surgiendo en el camino y no fueron surgiendo por la arquitectura misma del sistema, sino por la manera como se le abrió un boquete al sistema con el no pos, los recobros y lo que eso significa para las finanzas del sistema y para la impredictibilidad de quienes hacen negocio en el sistema, y quiero recuperar una noción de Sergio Clavijo: hacer negocio dentro del sistema no es pecado, es parte del funcionamiento mismo del sistema. Y el otro pecado, ese sí original, con el que no hemos podido lidiar, que es el de la corrupción. Entre corrupción y el no haber podido resolver la impredictibilidad del plan de beneficios, estamos al debe. El pasado es el pasado, pero hoy seguimos al debe. ¿De dónde va a salir la plata para el futuro? ¿De aumentar la unidad de pago por capitación? ¿De aumentar los copagos? ¿De aumentar qué? Creo yo que esa pregunta está por resolver. Y cuando uno habla de transparencia, de eficacia y de sostenibilidad, hay que hacerse estas preguntas claves. Y hay que preguntarse hasta qué punto la ley estatutaria, que en últimas trata de ponerle talanqueras a ciertas cosas, va a poder ser reglamentada de manera adecuada para que efectivamente existan esas talanqueras. Esa ley estatutaria bien reglamentada puede ser benéfica para resolver algunos de los problemas que he enunciado. Esa ley estatutaria mal reglamentada o mal ejecutada es formalizar y legalizar al mayor nivel el boquete monumental con el que el sistema no puede funcionar. Cabecea usted, por favor. Dada mi estatura, que me pase usted el balón para que yo lo cabecee me parece un acto de irresponsabilidad, pero muchas gracias, Mauricio. No, yo quisiera hacer algunas anotaciones en las cuales Diverjo. sí, tengo una pequeña o una gran divergencia con usted. Voy a comenzar por el tema final, un poco interpretando lo que hemos escuchado en estos días e incluso en años anteriores. Mi planteamiento sustancial es que el sistema está inherentemente desequilibrado. Y desequilibrado por razones estructurales, no razones relacionadas con el tema de corrupción. Y a mí me parece, con el debido respeto, que hay que tener cuidado con el tema de corrupción, porque parte de los problemas, de la solución de los problemas en Colombia en general, y aquí hablo un poquito de economía política, es que la gente cree que los problemas no se deben solucionar de fondo, sino que el lío es que la plata se la están robando. Y en este caso, lo que yo registro del sistema es que los escándalos han sido cuantiosos en los titulares y muy pobres en los resultados. En el año 2011, escuchamos ahorita en la presentación del SAR Anticorrupción, se hizo efectivamente una gran denuncia sobre el megarrobo a la salud. El propio presidente de la República dijo y dio la cifra de 4 billones de pesos. Eso resultó en investigaciones, en una detención o en órdenes de captura para una treintena de personas. Yo no tengo claro el número de sentencias condenatorias que salieron a partir de ese proceso, pero en todo caso, lo que se probó no estaba ni mucho menos en nivel de billones de pesos, sino apenas de decenas de miles de millones de pesos. De tal manera que, sin desconocer que hay abusos y que evidentemente la corrupción en Colombia siempre está presente, el problema central, y comienzo por una vez más, o reitero el punto final del argumento, es que el sistema, las cuentas del sistema no cuadran. Y no cuadran básicamente, y eso lo hemos visto a lo largo de estas sesiones, es porque tenemos en términos prácticos, más allá de que
la ley estatutaria trató de acotar los beneficios, un sistema de beneficios ilimitados. Y eso es insostenible en cualquier parte del mundo. De tal manera que, más allá de que nosotros sepamos que este esfuerzo que se ha hecho para sostener el gasto en salud viene y tiene una tendencia creciente, dado esa estructura y más allá de que nosotros consideremos que es insostenible que llegue a pesar más del 9% del Producto Interno, el problema es que eso no es algo que se define de manera implícita, eso viene dado. O sea, la población colombiana está en una senda de envejecimiento, no solo quien les habla, sino toda la población en general. Eso implica que el aumento en la esperanza de vida, que Colombia ha tenido un gran aumento en la esperanza de vida, si estemos a una brecha o frente a una brecha importante en comparación con sociedades más desarrolladas, pero eso va a suceder y adicionalmente la gente o el promedio de población de la población colombiana va a aumentar. Eso implica que el gasto en salud va a aumentar. ¿A cuánto va a llegar? No lo sabemos y parte de las preocupaciones lógicas frente a sentencias de la Corte Constitucional es que evidentemente no hay una talanquera legal para ponerle un límite a esto. A uno le puede parecer increíble, pero pues estamos hablando del 11, del 12, del 13% del PIB dentro de 20, 30 o 40 años. Yo estoy seguro que en las sucesivas sesiones dentro de los lustros por venir, este tema va a seguir estando presente a menos que efectivamente se haga una cirugía de fondo, por un lado para tener un plan de beneficios mucho más, o que tenga por lo menos límites específicos y transparentes en comparación con lo que tenemos hoy. Para mí ese es el problema fundamental. ¿Por qué? Porque es clarísimo, como aquí se dijo, que hay dos líos cuando uno mira la fotografía del sector. Hay un lío del pasado que implica decirse verdades incómodas, y es que toda la plata que se debe, parte de esa no se va a recuperar. Yo creo que aquí el ministro de Salud ha actuado como esos médicos que deciden decirle al paciente la verdad de manera descarnada, y a mí eso me parece bien. El problema hacia adelante es cómo vamos a hacer para que el paciente salga de cuidados intensivos, o si lo pudiéramos duplicar, que el nuevo paciente sea sano. Y eso es lo que todavía no está claro, porque una vez más el sistema sigue desequilibrado de manera fundamental. Claro, hay varios análisis que uno puede hacer y yo mezclo de las ponencias que vimos esta mañana varias cosas. ¿Cuál es la manera de equilibrar el sistema? O uno sube la UPC, lo cual implica evidentemente un gasto fiscal adicional, o uno trata de limitar los beneficios, lo cual tiene que ver con una decisión política muy compleja, o uno trata de minimizar los costos, en los cuales un terreno del cual hay cosas que se han hecho y cosas por hacer, cosas que se han hecho, como es el caso de la política farmacéutica. Más allá de que tenga amigos o enemigos, de todas maneras todo esto busca hacer el sistema más sostenible, o el de limitar gastos extras como el tema de traslado de pacientes, etcétera, etcétera, que ustedes conocen bien. O obviamente están medidas mucho más audaces. Finalmente, el aplauso de pie que recibió el conferencista, que hablaba en último término de un nuevo modelo de salud, es bien interesante, pero eso requiere de alguna manera sentarse y volver a barajar un poco para mirar cómo es la aproximación y cómo es la demanda de servicios de salud que hacen los colombianos, en los cuales los temas preventivos son bastante más escasos pues, que el tratamiento que se requiere o el uso exagerado del sistema de urgencias, entre otras por razones propias de lo que han dicho las Cortes al respecto. Indudablemente, todas las discusiones cuando uno mira el tema de salud están afectadas por aquel famoso refrán de que lo urgente no deja espacio para lo importante. Y aquí las urgencias siguen siendo muchas. Uno ve el resultado
del esfuerzo reciente de capitalización y sin entrar en términos específicos ve que hay cosas positivas, pero que hay temas urgentes que siguen pendientes, temas urgentes que conciernen a entidades de primera línea y que hacen que las luces amarillas o rojas, si uno quisiera, sigan encendidas, porque efectivamente uno puede prever que en cuestión de meses o incluso de semanas pueden llegar a aumentar su intensidad si no se toman correctivos de fondo. Pero evidentemente lo importante es mirar la senda a 5, 10, 20 y 30 años, porque si algo se requiere en este tema es mantener el sentido de permanencia en el largo plazo. Yo reconozco que en muchos casos uno podría ser cínico cuando viene aquí también, gracias a la invitación de Rodrigo, que se esfuerza también en que aprendamos de este tema, que cuando uno viene aquí a lo largo de los diferentes años parecería que los temas son los mismos, y de alguna manera sí son los mismos, pero al mismo tiempo son diferentes porque sí han venido pasando cosas, sí se han tomado algunas soluciones, se ha logrado mejorar en ciertos temas de administración, pero una vez más, el tema de fondo todavía sigue pendiente. Y esa es una decisión que de alguna manera trasciende al sector salud. Es una decisión en la cual uno esperaría que, más allá de lo que pueda hacer el ministerio, más allá de lo que puedan hacer los actores privados, más allá del espacio de discusión que abran los gremios, pues escale, porque finalmente aquí, para utilizar la conocida expresión, se requiere es una política de Estado frente a la salud. Y yo creo que eso sigue pendiente. Y una política de Estado necesita ser el resultado de una discusión franca. ¿Qué es lo que queremos? Y una vez que uno defina lo que quiere, es si lo puede pagar o no, o si le dan los recursos. Y si decide que lo paga de todas maneras, no importa lo que cuesta, tiene que saber de dónde salen los recursos. Y ese es el tema fundamental en un escenario más largo que sale de lo que nosotros hemos escuchado esta mañana. Una vez más, está lo urgente, hay una situación financiera que sigue siendo complicada en muchos casos, y al mismo tiempo está lo importante, que es finalmente definir la senda de desarrollo de largo plazo de este sistema, que tiene mucho de bueno. Lamentablemente, pues uno ve en las encuestas que la gente es muy crítica con el sistema de salud, pero también es bien llamativo que cuando a la gente se le pregunta de manera individual sobre su entidad o la entidad que lo atiende directamente, la percepción es mucho más positiva que la que existe en general sobre el sistema. Creo que esa dicotomía hay que acabarla, y en el sentido de que la percepción individual tienda a asemejarse, que la percepción colectiva tienda más bien a asemejarse a la individual, en el sentido de que la calificación del sistema de salud como un todo sea mucho más positiva, porque yo creo que sin desconocer los problemas se lo merece. Solo quiero hacer una anotación, Ricardo, con la venia de la maestra de ceremonias, a lo que acaba de decir de la decisión de Estado. Es decir, para resolver el problema original se necesita una decisión de Estado. El problema es que el Estado, en este como en muchos otros casos, no es un actor unitario con racionalidad coherente. En este caso, por lo menos, hay dos poderes, el ejecutivo y el judicial, que tienen incentivos totalmente distintos, lógicas totalmente distintas y racionalidades totalmente distintas. Y es de la discrepancia de esas dos, por no meter la tercera, que es la del poder legislativo, pero creo que se alinea un poco más con la racionalidad del ejecutivo, es de esa discrepancia donde ha salido la bomba en la que estamos sentados. Entonces, a diferencia de otros casos en que uno dice necesitamos política de Estado y uno se imagina a un solo Estado actuando coherentemente, aquí la discrepancia es la fuente del problema. No, eso es absolutamente válido. O sea, nadie dijo que fuera fácil. Para uno cuando está sentado aquí es sencillo decir hay que hacer, pero realmente sincronizar a todo el mundo en la fotografía es
supremamente complejo, evidentemente, cuando uno tiene que ver con las tres ramas del poder público, porque yo sí incluiría al legislativo en la ecuación. Pero, una vez más, eso no quiere decir que no haya que meterle el diente al tema o ponerle el cascabel al gato. Eso va a tomar mucho trabajo, pero indudablemente tenemos que apuntar para allá, o si no, de alguna manera vamos a ver que esta enfermedad, que a veces uno cree que puede llegar a ser terminal, por lo menos va a seguir siendo crónica y el paciente no se va a recuperar. Aló. No, gracias Ricardo y Mauricio, muchísimas gracias por sus intervenciones y ahora continuamos con nuestra tercera relatoría